Romanos 13, versículos 7 y 8. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a usar en el día de hoy como título al mensaje: anda, vende, paga y vive. 4 verbos que nos van a ayudar a entender un poquito lo que el Señor nos enseña en su palabra. Anda, vende, paga y vive. Quiero tratar en lo posible de enfocar lo más correcto que pueda esta temática. Una de las realidades es que más allá de lo básico está lo profundo. Más allá de lo que nuestros ojos pueden ver está la raíz de todas las cosas. Muchas veces no miramos la raíz de las cosas, sino que nos entretenemos mirando los frutos. ¿Sabe? La vida con problemas económicos solo revela que algo en el interior no ha sido corregido. Hay personas que quizás no comprendan totalmente aquello. Cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos una cantidad de principios inmensa que nos enseñan para cada área de nuestra vida cómo enfocarnos o qué hacer. Pero cuando vemos la pérdida de un principio, ese principio que se ha perdido puede afectar la ejecución de otros principios. Y la vida es regida por principios. Y también la vida económica es regida por principios. Entonces, la vida humana es una cadena de factores que de una u otra manera se van concadenando y que no se pueden aislar. O sea, muchos quieren aislar la vida económica de la vida espiritual, pero las dos están íntimamente ligadas, no se pueden separar. Entonces, cuando vemos esta realidad, miramos la Biblia y tratamos de encontrar en la palabra las directrices, las direcciones a seguir o a tomar, entendiendo que hay mucha temática acerca de esto. Todo lo que es serie mayordomía nos enfoca entonces a cómo poder administrar no tan solo el dinero, sino también nuestro tiempo, nuestra vida en todos los aspectos. Y en este sentido, la Biblia nos habla de un caso específico en la Escritura, de una mujer cuyo esposo era un buen siervo de Dios, muy fiel al Señor, entregado, dedicado incluso a servir a Dios, pero endeudado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios que sea bueno, que sea fiel a Dios, que sea dedicado al Señor, entregado a la obra de Dios, esté endeudado? Entonces hay algo que no funciona bien. Veamos el pasaje. Quiero que me ayude un poquito aquí. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a leer estos versículos porque aquí vamos a encontrar de alguna forma el enfoque que queremos tocar. Miramos entonces la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es la historia. Esto es lo que nosotros vamos a analizar. Sin duda, los versículos que leíamos al comienzo: no debáis a nadie en nada. Pero aquí es donde encontramos el ejemplo perfecto que la palabra de Dios nos muestra para poder entender lo que significa esto. ¿Cómo manejamos nosotros las finanzas? ¿Cómo manejamos el tiempo? Porque estos dos factores, las finanzas y el tiempo, dependiendo de cómo sean manejados, determinarán muchos factores en nuestra vida interna. ¿Sabe? Hay un mundo interior que nadie ve, pero que se puede determinar de alguna forma por la manera en que manejamos algunas cosas externas. Y nos dan indicativos claves en la vida de una persona, en la manera de cómo él administra su tiempo y su dinero. Creo que aquí este mensaje nos llega absolutamente a todos, incluyéndome. Aquí ni siquiera hay que pedirle revelación al Señor si es el mensaje para la iglesia. Creo que todo nos llega. No voy a preguntar cuántos tienen deudas, solamente creo que sí. Ahora, Pablo dice en Éfeso, o a la iglesia de Éfeso le habla, dice: así que tengan cuidado. Voy a parafrasear ese versículo, no recuerdo la cita exacta. Tengan cuidado de su manera de vivir. Pablo dice: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, como también otra versión por allí dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno. Así es como Pablo lo enfoca, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay 4 áreas vitales en la vida del ser humano, y vamos a hablar del creyente hoy. 4 áreas que de una u otra manera se palpa el grado de sabiduría de una persona. Y en el caso nuestro, como hijos del Señor, lógicamente esas 4 deben funcionar perfectamente. Primero, la relación con Dios. Eso es lo primero que debe existir, una buena relación con Dios. No le voy a preguntar cómo está su relación con Dios. Usted dice: estoy en la iglesia, pastor, ¿qué quiere decir eso? Pero una buena relación con Dios. Segundo, que es una persona que por su buena relación con Dios puede aconsejar. No que necesita consejo, sino que puede aconsejar. Tercero, que tiene tiempo, o sea, administra bien el tiempo. Y cuarto, no puedo decir que tiene, pero que administra bien su dinero. Estas 4 áreas son importantísimas en la vida del creyente. La Biblia muestra, en este caso de la mujer, que es muy significativo para poder ilustrar nuestra vida. Vamos a rescatar detalles de aquí, de este caso. Vamos a ver. La mujer del problema que aparece en este pasaje era la esposa de un siervo. Era un profeta su esposo. Así que vamos imaginándonos, era un profeta, era un hombre de Dios que servía a Eliseo, el profeta de Dios. Por lo tanto, esta mujer queda viuda. Así dice la Biblia, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas viene delante de Eliseo. Entonces ella viene a suplicarle al profeta. Esto es como decir nosotros, ella fue a llorar delante del profeta, fue a gemir delante del profeta, fue a clamar, estaba desesperada. Viendo esto entonces,
hoy día vemos la realidad también dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia evangélica, que hay muchas mujeres, y aquí veo muchas mujeres, esposas de hombres de Dios, que están llorando por dentro. No tienen a dónde ir, no tienen un Eliseo a quien consultarle o a quien preguntarle cómo salir del problema, porque sus problemas son muy grandes. ¿Cuántas esposas de líderes quisieran expresar sus dolores, pero no pueden? Los callan. El esposo de esta mujer, que era un siervo de Eliseo, y ella lo atribuye allí: mi esposo, su servidor, mi esposo, tu siervo. O sea, estamos hablando aquí de un líder, de un ministro del Señor, por decirlo así. Y estaba sirviendo a un líder influyente, por lo tanto él también como líder debería ser influyente o ser un ejemplo. Este hombre fue muy importante y estaba al lado de un tremendo hombre de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Él había visto el poder de Dios en acción. O sea, este profeta que había muerto, que había trabajado con Eliseo y para Eliseo, había visto el poder de Dios obrando todo el tiempo. Había visto en acción ese poder de Dios, contemplando ese poder de Dios. Y la misericordia de Dios la había palpado desde muy cerca. Pero ¿sabe cuál es el peligro en esto? Y lo aplico de esta manera. El peligro, hermano querido, es movernos cerca del poder de Dios sin dejar que ese poder afecte nuestra vida práctica. Tú puedes venir, esta frase siempre la digo, ¿no? 1500 años a la iglesia y ver en acción el poder de Dios a tu alrededor, pero nunca dejas que eso afecte tu vida espiritual. Nunca dejas que eso afecte tu vida práctica. Y es un problema serio. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre había caminado con Eliseo, había estado con Eliseo, había aprendido de Eliseo. Sin embargo, él no aplicó el poder de Dios a su vida práctica. El esposo de esta mujer, dice la Biblia, era fiel a Dios. ¿Cuántos son fieles a Dios aquí? El esposo de esta mujer era fiel a Dios, era servidor de Eliseo. La mujer le dice: tú sabes que mi esposo era fiel al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Era un hombre temeroso, era un hombre reverente, era un hombre constante. Parece que estoy hablando de ustedes, ¿ve? Era un hombre fiel. Y un hombre de Dios necesita proyectarse más allá de simplemente demostrar que amamos lo que hacemos. O sea, es que yo amo servir al Señor, es que yo amo ir a la iglesia, es que a mí me encanta estar en los cultos, es que a mí me gusta apoyar la obra de Dios. O sea, esto tiene que ir más allá de demostrar que nos gusta lo que hacemos. Más allá de aquello, debemos también demostrar que amamos a aquellos que nos rodean, que amamos a aquellos con los cuales vivimos, en esto directamente nuestra familia. El esposo de esta mujer murió, eso es lo que nos muestra este pasaje. Y sabemos que la pérdida de un ser querido es algo muy doloroso, es fuerte, es complejo. Pero el dolor aumenta cuando quien muere es el que sustenta o provee a la familia. Es peor todavía. Esto se complica más. Hay dolores que son intensos, pero con el tiempo esos dolores intensos se van menguando, se atenúan. Pero ¿sabe? Hay dolores que con el tiempo se intensifican, se hacen peores todavía. ¿Por qué?
porque llegan mezclados con una estela de consecuencias después de que pudieron prevenirse y no se hicieron. Este siervo de Dios, vuelvo a insistir, era bueno, era justo, era fiel y entregado, pero endeudado. Vuelvo a leerlo. Era bueno, era justo, era fiel, era entregado, pero endeudado. Vivimos en una cultura, hermano querido, donde las deudas forman parte regular de la vida. Dígame, ¿quién no tiene deudas? Todos enfrentamos deudas. Ahora, hay dos tipos de deudas. Una deuda que se está pagando. Es una deuda que está siendo pagada mes a mes, adquirida y se está pagando. La otra es la deuda amorosa. Debo 2 meses. Ya hay un problema serio ahí. Entonces, cuando vemos esta cultura que nos lleva increíblemente a ser también parte de las deudas, y lo hacemos parte regular de la vida y hemos sido enseñados directa o indirectamente a desenvolvernos en esa esfera de las deudas, ignorando increíblemente los principios vitales que nos podrían liberar y que nos podrían dar una liberación de los dolores y quebrantos, tanto personales como también familiares. Y ahí es donde nosotros no miramos la Escritura. Entonces, veamos por un momento los elementos que pueden rodear una vida infectada. Mire lo que digo, infectada por las deudas. Una vida infectada por las deudas. Aquí una de las cosas que debemos entender, de acuerdo a este pasaje que tomamos como ejemplo para aplicarlo, es que la deuda no solo me esclaviza a mí, no solo esclaviza a la persona que provee, sino también a mi esposa, a mi cónyuge, y luego de la muerte a la familia completa. Entonces la deuda no lo esclaviza tan solo a usted, sino también a los que le rodean. ¿Cuál fue la palabra que le dice a Eliseo esta mujer? Mi esposo ha muerto. Mi esposo ha muerto. Aquí es donde debemos analizar nuestra vida. O sea, lo pongo así. Yo debo ser y estoy llamado a ser una bendición en vida para mi familia y una prolongación de esa bendición en mi muerte. Jamás una maldición. Tengo que ser una bendición en vida y tengo que ser una bendición después, prolongar esa bendición, pero no una maldición. Un factor determinante en la vida, hermano querido, de toda mujer es la búsqueda de seguridad. Cuando una mujer se casa para vivir segura. No se casa para tener mucho dinero, sino para vivir segura. Saber que ese hombre va a trabajar, la va a alimentar, la va a vestir, la va a cuidar, la va a proteger. Amén, dicen las hermanas. Pero si equivocadamente te enamoraste de ese que pasa en la esquina, o sea, la mujer se casa para obtener seguridad. No se casa para ser rica, para tener riqueza, pero sí seguridad. Aquí debemos entender entonces que nosotros no somos una isla. Una isla es un pedazo de tierra aislado de todo lo demás, solitario. No somos una isla, somos un continente. Eso significa que lo que no arreglo dentro de mi vida, tarde o temprano, va a afectar a quienes me rodean. Esto es una realidad. Todas mis decisiones, las que yo tome hoy, van a afectar a los que me rodean. Lo que vemos en esta historia entonces, lo siguiente es que la deuda esclaviza a mis hijos. La deuda esclaviza a mis hijos. La mujer le dice a Eliseo, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados
ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos, como siervos de él, para que trabajen y paguen la deuda. Esa era la costumbre de ese tiempo. O sea, toda persona que debía, que tenía deudas, tenía que pagar con sus hijos, el trabajo de sus hijos por una cantidad de años, dependiendo de la deuda. Entonces, miremos esto. Al morir el esposo, la próxima fuente de provisión para esta mujer serían sus hijos. O sea, sus hijos podrían trabajar y sustentarla. Pero al ellos convertirse en esclavos, piénselo, por la deuda de su padre, esta mujer quedaría sin sustento. El problema que el esposo le dejó, hermano querido, fue cuádruple. Se convirtió en 4. Lo primero que vemos es que el esposo murió. Lógico, estamos hablando de un problema familiar. El primer problema fue familiar, el esposo murió. El segundo fue económico, la familia quedó con las deudas. El tercero fue social, sus hijos serían esclavos. Y el cuarto fue ministerial, o sea, una mancha en su ministerio que afectaría a sus hijos. Seguro que sus hijos después querrían seguir el camino de su padre. He escuchado a mucha gente, hijos de pastores, dice que ser pastor para qué, si mi papá dio la vida por esta gente y ahora ellos ni se preocupan de nosotros. Bien. Nadie quiere seguir el camino del padre después. Entonces la pregunta sería aquí, ¿qué estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Ha pensado usted por un momento qué le está dejando a sus hijos? De alguna forma hay 3 cosas que podemos dejarle. El souvenir, que así se le llama en términos más jocosos, ¿no? Muchos luchan y se desesperan en la vida solo por dejar bonitos recuerdos, pero los recuerdos no alimentan. Muchos ministros van dejando para sus familias hermosos recuerdos de lo que hicieron a través de los años que ministraron, pero eso no alimenta. Lo otro es los trofeos, no hay duda, ¿no? Hay muchas personas que han sido atletas, que han corrido o han jugado y tienen sus copas ahí, ¿cierto? Todos sus premios y le cuentan a los hijos y a los nietos lo que hicieron y cuándo se ganaron esto y esto otro, y ahí anda el viejito con un bastón, ¿me entiende? Trofeos. Trabajan hasta el cansancio, sacrifican a su familia para dejar trofeos. Sus diplomas, sus placas, sus regalos, sus reconocimientos, sus edificios, ministerios, programas, etcétera. Pero eso no alimenta ni sustenta a la familia. Lo tercero es herencia. Herencia. La herencia es lo más preciado. Claro que sí. Cuando se habla de herencia, acá no se está hablando de una buena cuenta en el banco, aunque si se pudiera sería bueno, una bendición. Pero por lo menos lo mínimo que tendríamos que dejarle a nuestros hijos es dejarle la herencia de una vida libre de deudas. Este es el culto más silencioso que he tenido. Mire a su hermano que está a su lado. No está endeudado, no. Mire a su hermano que está a su lado y va a ver que él está súper preocupado. ¿Cómo me paro y me voy? ¿Cómo ir a terminar esto? Estoy tratando de aplicar la escritura, la palabra del Señor a su vida y a mi vida. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que la deuda convierte a mi familia en objeto de compasión y carga para otros. Cuando esta mujer va donde Eliseo y le cuenta su historia, Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? O sea, es como decir, ¿qué tengo que meterme yo? ¿Por qué tengo que ayudarte yo? ¿Qué culpa tengo yo? No sé si me está entendiendo y me sigue en eso. Aunque Eliseo era un hombre de Dios, pero ¿qué culpa tengo yo? Es como decir, pastor, yo tengo problemas económicos y es que tienen que ayudarme. ¿Y quién se metió en el lío? No sé si entiende. Entonces, de pronto nosotros
queremos ser carga para otros. Esto es como que el vecino le diga: vecino, aquí está la cuenta de la luz para que me la pague. Sí. Oye, disculpe vecino, somos harto amigos, pero nada que ver, po. O sea, quiero que me entienda, no queremos atender nuestras responsabilidades. Se entiende aquí, el esposo había muerto, qué lástima, se murió el esposo, hay que ayudar a la viuda de alguna manera. Pero Eliseo le está mostrando algo. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, ¿qué puedo yo hacer? Dios nos ha llamado, hermano querido, hermana amada, a levantar una familia que realmente sea un ejemplo. Y no una familia que solo inspire compasión, sino una familia que sea fuente de compasión, que es totalmente diferente. Cuando somos fuente, encontramos propósitos grandes, hermano, en nuestra vida y propósitos hermosos. Y entonces cuando somos objeto, perdemos el propósito. ¿Cómo explico esto? Dios le dice a Abraham, recordemos cómo le dice: te bendeciré. O sea, serás objeto de bendición. Yo, Abraham, dice Dios, yo te voy a bendecir. Tú serás el objeto de la bendición. Tú. Pero ahora, después que yo te bendiga a ti, tú serás de bendición. O sea, te transformarás en una fuente de bendición para las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice que el que te bendiga será bendecido. O sea, aquí vamos viendo de alguna manera. Ahora, es muy triste, hermano, encontrar familias cristianas. Amén. Entonces, es triste encontrar aún familias cristianas o aún familias de ministros que solo inspiran compasión. Además, han llegado a ser una carga para otros. De acuerdo a este pasaje, la familia termina totalmente endeudada y termina dejando a la familia sin nada. Las palabras de esta mujer hacia Eliseo, cuando Eliseo le dice: dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Fíjate en el contexto. Tu servidora no tiene nada en casa, solo un poco de aceite. Si yo te preguntara, hermano, declárame, ¿qué tienes en casa? Oh, tengo un living, tengo un comedor, tengo una cocina, tengo un televisor. Tengo 2, 3, 4, ¿ya me entiende? O sea, usted me comenzaría a decir lo que tiene en casa, porque lógico, le estoy preguntando. Y Eliseo le pregunta: declárame, ¿qué tienes en casa? Es como para ver qué podemos hacer con lo que tienes. Y él le dice: tu sierva no tiene nada, solo un poco de aceite. En términos modernos, aplicándolo a este tiempo, nosotros diríamos que la familia ya había sido embargada. No sé si me sigue. O sea, le habían embargado las camas, las mesas, la silla, el comedor, el living, le habían embargado los plasmas, la LCD, le habían embargado el equipo, le habían embargado todo. ¿Ah? ¿Me sigue? Los acreedores se habían llevado todo. Y quizás la esposa y los hijos estaban durmiendo en el suelo. ¿Me sigue, cierto? Entonces, la Biblia, hermano querido, dice en el libro de Proverbios y habla claramente de la vida de quienes se convierten en fiadores, de los que se endeudan. La deuda expone a la familia a la dependencia de la gente externa a la familia. O sea, es ilógico que usted y yo, como hijos del Señor, dependamos de personas externas. Nuestra dependencia es totalmente de Dios, pero como familia nosotros nos sostenemos y nos sustentamos. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué digo esto? Porque Eliseo le dice: sal y pide a tus vecinos
que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llena, ponlas aparte. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Ahora, esta mujer tuvo que depender de los vecinos para poder ver lo que más tarde sucedería. Tuvo que pedir vasijas a los vecinos. Y a veces usted y yo hacemos lo mismo. Al amigo, al vecino, al cuñado, al pariente, al papá, a la mamá, al abuelo. La Biblia dice en Deuteronomio: tú prestarás, pero no pedirás prestado. Aplique eso a su vida. Dice, ese soy yo. Tú prestarás, pero no pedirás prestado. Aquí se empieza ya a profundizar un poquito. Estoy tratando de llevarnos a este punto. Nunca podemos olvidar, y no debemos olvidar en realidad, que siempre, aun cuando tengamos un buen trabajo, un buen salario, tenemos que depender de Dios. Pero tener que depender de gente extraña, hermano, para terminar el mes es doloroso. Cuando eso sucede a consecuencia de una mala administración de nuestros fondos, nos está indicando entonces de que hay algo interno que está fallando. Hay algo mal dentro de nosotros que tiene que ser cambiado. Ahora alguno de aquí podría decir, no, bueno, pastor, tiene toda la razón. Si bien es cierto, es verdad. Yo no he administrado bien mi dinero, pero aún en medio de mis deudas, pastor, aunque usted no lo crea, aún en medio de mis deudas, yo he podido ver la provisión de Dios y aún los milagros de Dios. Ahora, estos temas de mayordomía, administración, esto a nadie le gusta, a toda la gente le gusta esas cosas del espíritu, que lancemos, hablemos lengua y el fuego y el poder. Sí, podemos danzar todo el día, hermano, pero después llegas a la casa y los acreedores te llaman. Aló, buenas tardes, le llamamos ya mejor ni paso publicidad. Entonces, veamos esta realidad. Muchos podrán decir, pastor, a pesar de que no he administrado bien mi dinero, a pesar de que no he administrado bien lo económico, a pesar de eso, yo he visto la mano de Dios y la provisión divina de Dios sobre mi vida. Aquí está la próxima. Miremos esto. La deuda me limita a ver milagros por compasión y no por glorificación. La mayor parte de los cristianos está viendo milagros por compasión. Eso es misericordia y no por glorificación. ¿Por qué lo digo? Dice la Biblia en el pasaje que teníamos: enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más. Eso es lo que dice la historia. Y él respondió: ya no hay más. Y en ese momento, ¿qué pasó? Y en ese momento cesó el aceite. Alguien dice: está bien hasta ahí, pues está bien, perfecto, pero sígame por favor. Esta mujer vio un milagro en medio de su necesidad. En medio de su necesidad. Pero necesitamos entender esto. Hay dos tipos de milagros. Como dije, milagros por compasión y milagros por glorificación. Milagro por compasión es aquel que sucede para librarnos de las angustias y dolores a consecuencia de mis malas decisiones. Si tú eres un hijo de Dios, somos hijos del Señor, Dios en su misericordia va a hacer un milagro para librarnos de nuestros dolores y angustias. O sea, Dios, como dije, en su misericordia y con compasión nunca nos dejará. Pero el milagro por compasión cesa cuando la necesidad es
cubierta. Miren lo que dice Malaquías: y abriré las ventanas de los cielos. Tú crees que las ventanas del cielo son chiquititas porque no te alcanza, ¿cierto? Te llega justo, apenas, casi justo. Entonces, abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. ¿A cuánto le sobra? ¿A cuánto le abunda? O sea, parece que estamos en el milagro por compasión. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no es mentiroso, hermano querido. Dios es fiel. Y Él dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si usted no está en esa categoría, no le sobra ni abunda, está en la otra categoría, el milagro por compasión. Veamos ahora el milagro por glorificación. Es el que sucede primero para glorificar a Dios. Por eso se llama milagro de glorificación. Y segundo, para glorificar a los hijos de Dios. O sea, para que Dios muestre a este mundo que hay un Dios que cuida a los suyos, que protege a los suyos, que bendice a los suyos a través de su bendición. Entendamos lo que significa gloria. Gloria es calidad, excelencia, peso, valor. Cuando alguien dice: vimos la gloria de Dios, entonces calidad, excelencia, algo extraordinario, algo sorprendente. Entonces los milagros por glorificación exaltan la calidad de Dios. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Entonces los milagros por glorificación, como dije, exaltan la calidad de Dios, pero terminan exaltando la calidad de los hijos de Dios. Hermano, estos milagros continúan de acuerdo al propósito de Dios en su vida y de acuerdo a lo que usted ha ejecutado y ha aplicado en su vida de parte de Dios. Los milagros, hermano, continúan en el proceso de Dios y en la voluntad de Dios cuando tú y yo somos fieles a Dios. Dios se glorifica en cada área de nuestra vida cuando esa área es rendida al Señor. Aquí no es que tú administras ciertas áreas de tu vida a tu manera y otras las administras a la manera de Dios. No, toda tu vida debe ser administrada a la manera de Dios. ¿Me sigues? Entonces, los milagros de glorificación son una cadena continua de eventos. No es una cosa esporádica, sino que son constantes, que siguen el uno del otro y no vienen porque estoy en constante angustia, en constante problema, en desvelos, en depresión. No vienen después de tanto dolor y desesperación, sino que suceden cada día en mi vida porque hay una comunión con Dios, una relación con Dios y hay una administración que Dios controla. Entonces Dios se glorifica en mi vida y el nombre del Señor es exaltado. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, Antiguo Testamento, cuando Israel estaba por el desierto y Dios le daba el maná cada día. Dios decidió darles el maná cada día. Dios decidió que su vestuario, su calzado no se gastara en 40 años. Veamos milagros en tu familia. Tu familia no puede transformarse en una familia que ve milagros por compasión, sino tiene que transformarse en una familia que ve milagros por glorificación. Hay gente que sigue caminos cerrados porque simplemente vieron un milagro por compasión y en un momento de dificultad, a la próxima oportunidad se lanzan en carreras locas esperando que Dios les haga un milagro. Hacen locuras.
Porque vieron un milagro por compasión. No, si Dios nos proveyó, ¿te acordáis, vieja, cuando nos proveyó? Así que compremos nomás. Cuidado. Tenga cuidado. Porque Dios es un milagro por compasión, pero no significa que va a pasar toda la vida haciendo milagros por compasión. Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que Dios nunca se mueve por la necesidad del hombre, sino que se mueve en fe. Si hay fe, Dios se mueve. Y la Biblia nos registra todo aquello. Constantemente Jesús en sus relatos se muestra que Él se movía por la fe. Ni en todo Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Hágase como tú quieres. A la mujer sirofenicia le dice, grande es tu fe, hágase como tú quieres. A la mujer le dice, grande es tu fe, se sana. Perfecto, todo es de acuerdo a la fe. Y Pablo viene y pone ese versículo y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros pasamos la vida como cristianos esperando la compasión del Señor. Ojalá el Señor tenga misericordia de mí, ojalá el Señor me ayude. Tengo una deuda tremenda. Estos bancos le ponen más interés. Y yo tengo una deuda aquí. Qué bueno, ¿quién tomó el crédito? ¿Quién te apuntó con una pistola? Nadie. Un milagro por glorificación es el que determina una vida de calidad por vivir bajo los principios de Dios. Cuando tú vives bajo los principios de Dios y los aplicas a tu vida, no es vivir, como dije a rato atrás, en medio de la gloria de Dios, pero tú no aplicas eso a tu vida práctica. No, tú tienes que aplicar los principios de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo haces para salir de esa condición en la que estás? ¿Cómo sales de una situación de compasión a glorificación? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes salir de eso? Sencillo. Para las deudas. Pero es que tengo deuda. Sí, pues si queréis salir de esa deuda pidiendo otra deuda. Y después queréis salir de esa pidiendo otra deuda. Y queréis salir de esa pidiendo otra deuda. Para las deudas. Echa mano a lo que tienes. No vendas ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Pero vende por último el living, vende el comedor, vende la tele, vende el auto por último. Pero para las deudas. Yo los miro, ustedes me miran, nos miramos. No puede seguir viviendo en ese ambiente. Decida hoy mismo no endeudarse más. Renuncia a todo lo que le puede endeudar más. Luego de esa decisión que usted tome primero, ¿no? Verá milagros de glorificación y no de compasión. Salga de las deudas que ya tiene y para eso comience con lo que ya tiene. O sea, no trate de endeudarse más. Use lo que tiene. ¿Cómo salió de las deudas esta mujer? Con lo que tenía. El aceite. Pidió prestado, perfecto. O sea, después de eso tuvo que devolver las vasijas. Pero el aceite era lo importante ahí. En este sentido, entonces usted tiene que hacerlo con lo que tiene. No, y si vendo la silla, ¿a dónde me voy a sentar? Y si vendo el living, ¿a dónde me voy a recostar? Y si vendo la tele, ¿a dónde veo Televida? Ya. Algo debes tener, quizás no tengas mucho, pero algo tienes. Recuerda que Dios va a usar lo poco que tienes y a Dios le encanta multiplicar todas las cosas. Él es un Dios de multiplicación. Eso es una realidad. Entonces vemos ahí en la historia que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños, y recogieron 12 cestas llenas. O sea, es increíble. Entonces no necesitas mucho, solo querer salir de las deudas. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Si quieres salir de las deudas usando lo que tienes, Dios te va a ayudar.
Pero si no quieres salir de deudor y no quieres dar tu paso o no quieres usar lo que tienes, entonces Dios, ¿cómo te ayuda? ¿O crees que te van a llamar? Aló, buenos días, le informamos que usted es acreedor de un gran premio de 50 millones de pesos. Si no he jugado nada. No, pero se lo sorteamos por el número de teléfono. Algunos esperan eso. Dice, qué bueno el Señor, no había ni jugado y me regalaron. ¿A dónde la viste? Es imposible. Entonces tiene que usar lo que tiene. Usted y yo no podemos esperar que Dios lo haga todo. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ¿cuál fue la frase de Eliseo? Ve, pídele a tus vecinos que te presten vasijas, no pocas, consigue todas las que puedas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las vayas llenando, ponlas aparte. Esa fue la frase de Eliseo para la mujer. ¿Y la mujer qué tenía que hacer? Obedecer. ¿Sí? Este es el problema nuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usted puede pasar toda la vida quejándose y endeudado, pero nunca ha obedecido los principios de Dios. Nunca vamos a salir de ese ambiente si solo esperamos que Dios haga los milagros, pero no hacemos nuestra parte. Recordemos que Dios, hermano querido, hará lo que yo no puedo, pero Él jamás hará lo que yo puedo hacer. Esto lo vemos como un ejemplo básico en lo que es Lázaro y la tumba, ¿no? El Señor le dijo a los hombres, quitad la piedra. Bueno, si tiene tanto poder, ¿por qué no quita la piedra? Bueno, hagámoslo al revés. Yo quito la piedra, ustedes lo resucitan. No, mejor quitemos la piedra nosotros. O sea, esto es lo mismo que pasó en la discusión con esos fariseos, ¿no? Que estaban ahí cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Oh, blasfemia, no puede perdonar el pecado, solo Dios puede perdonar el pecado. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Los fariseos quedaron así igual que ustedes, calladitos. Entonces Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al hombre, toma tu lecho y camina. Y el hombre se para y dice, agárrate, hermano. O sea, Dios siempre hará lo que Él puede hacer y lo que tú no puedes hacer. Pero tú y yo podemos hacer cosas, y ahí es donde tú y yo entramos en acción, tal como lo hizo esta mujer, obedecer a Dios bajo los principios de Dios. Entonces tenemos que obedecer, hermano. Entonces enseguida, dice el contexto, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara más, pero él le respondió, ya no hay más. Esta mujer obedeció, aunque no entendió todo. El profeta no le dio detalles, pero ella obedeció. Ese es nuestro problema. Siempre queremos con lujos y detalles lo que va a suceder, y Dios no es así. Míralo en toda la Biblia. Le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, mira, ándate allá, 500 kilómetros para allá, y te vas a ir hacia el sur, y ahí va a haber una localidad que se llama tanto, y ahí te quedas. No, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. O sea, salió sin destino seguro. Pero tú no. Dice, el Señor te dice, ve a esa iglesia. ¿Ya qué? Ve a esa iglesia. ¿Pero para qué? Ve a esa iglesia. Y si no me gusta, ve a esa iglesia. Ya, listo. Porque queremos detalles. Y si voy, ¿qué me va a dar? Mire, está como los niños. Vaya a comprarme, ¿y qué me da? El huerto es para mí. Esta mujer obedeció, aunque no entendió todo, aunque no comprendió todo, aunque el profeta no le explicó absolutamente nada más, simplemente ella obedeció. Dios siempre actúa de la misma manera, pero las instrucciones van dándose a medida que nosotros vamos obedeciendo. O sea, a medida que usted avanza en obediencia a Dios, Dios luego le va aplicando todas las instrucciones que faltan. La palabra de Dios tiene muchísima instrucción.
tiene muchos principios. Y habla acerca de las finanzas y habla acerca de lo que necesita comenzar a vivir. No según lo que el mundo dice, sino según lo que la palabra de Dios dice. ¿Me sigue? Entonces debemos vivir en los principios de Dios. Cuando vemos aquí entonces en la historia, vemos una provisión sobrenatural. Y esa provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. O sea, el milagro se detuvo cuando yo dejé de obedecer. Dice, no, pero si la mujer estaba llenando. Eliseo le dijo, pide vasijas, no pocas, todas las que pueda. O sea, si ella hubiera pedido más vasijas, más aceite tiene. ¿Qué hacemos nosotros? El Señor nos da una orden, dice, ya vieja, hasta ahí nomás, si no importa, no, si con eso tenemos, no, está bueno. Si usted hubiera sido la viuda, ¿no? Con sus hijos, ¿cuántas vasijas vamos a conseguir? No, consigamos unas 2 o 3 nomás. Y ahí quedó. No, ella consiguió todas las que pudo y ya no había más donde conseguir. Entonces ahí se acabó, cesó todo. Pero la proactividad cesa todo milagro cuando nosotros nos detenemos, nos frenamos. Entonces cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra, pero ya no había. Y él le dice, ya no hay más. Y en ese momento se acabó el aceite. Nunca olvidemos que hay un límite para todo en la vida. Hay un límite para todo en la vida. Aunque la manera como Dios opera tiene un límite, escúcheme bien. Yo me detengo, Dios se detiene. Yo camino, Dios camina. No sé si entiende lo que digo. Cuando usted cree en el Señor y hace conforme a lo que Dios le ha planteado, Dios va a avanzar con usted. Si yo me detengo, Dios se detiene. Si usted camina, Dios camina. En Hechos capítulo 12, cuando habla acerca de Pedro que estaba encarcelado y la iglesia estaba orando, el ángel se limitó a la acción de Pedro en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba encarcelado. Y el ángel se detuvo hasta que Pedro se vistiera. Lo libertó de las cadenas, pero Pedro quería ponerse las sandalias bien. Entonces el ángel se detuvo. Esperó que Pedro se vistiera. Y cuando estuvo listo, salieron. ¿Qué te dice eso? Todo depende de nuestro accionar. Tenemos que ser más responsables. Tenemos que ser más responsables. Entonces, una vez que las vasijas estuvieron llenas, la mujer tampoco sabía qué hacer. ¿Se fija? Eliseo no le había dicho para qué llenara las vasijas. Alguien dice, tenía poca idea la mujer, seguramente no era comerciante. Bueno, no importa, no tenía idea. Y viene de nuevo ahora frente a Eliseo y le pregunta o le dice que las vasijas estaban llenas. Entonces Eliseo le responde, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Escúcheme bien. Cuando el milagro sucedió y el aceite se multiplicó, esta mujer, aunque no sabía, vino a preguntarle al hombre de Dios. Pero el problema nuestro es, imaginémonos, el aceite se multiplicó. El milagro por misericordia o por compasión sucedió. Y ahora usted dice, qué bueno, tenemos las tinajas llenas con aceite, ahora esperar que el Señor las venda. No, van a salir bien golpeados hoy día. Yo de verdad que yo los miro para allá y digo, Señor, ten misericordia. Porque somos así. Nosotros queremos un milagro completo desde la A a la Z, o sea, que Dios lo haga absolutamente todo. No, nosotros tenemos que entrar en esto, hermano querido. Entonces no podía esta mujer esperar que Dios saliera a venderle más encima el aceite. No. Ella tenía que salir a venderlo. Por eso le dijo el profeta, ahora ve, agarra todas esas tinajas de aceite, ve y véndelas.
Toda su familia tuvo que trabajar incesantemente para poder ver el milagro. O sea, no tan solo consiguiendo las vasijas, llenando las vasijas, ahora vendiendo el aceite. El trabajo que el esposo debería haber hecho durante su vida, escúcheme bien, pagar sus deudas, la familia tuvo que hacerlo en pocos días. Porque Dios estuvo presente. Disculpa lo que voy a decir. Muchos quieren ver milagros financieros sin botar una sola gota de sudor. Ahora va esta pregunta complicada, difícil, delicada, delicadísima. ¿Qué pasa si tú te mueres ahora? Hablo del esposo. ¿Cómo queda tu familia? No quiero matarte, no quiero que te mueras. Escúchame, estoy poniendo esta aplicación. ¿Qué pasa si ahora te mueres? Algunos hermanos me han dicho, pastor, yo algo más muerto que vivo. Me han vendido más seguros que no sé qué cosa. Ahora, el problema es que si los seguros van a cubrir cuando tú te mueras. Porque dicen, no, estoy asegurado, te fuiste en un parapente, te mandaste, te muriste. Ya. Y eso no lo cubre el seguro. Te fuiste a la protesta. Estás protestando, te mataron, te moriste. No, no cubre el seguro. Oh, no sabía esa, pastor. Bueno, lee la letra chica. Entonces muchos quieren ver milagros sin botar una gota de sudor, hermano. El aceite que hablamos aquí era un producto esencial. El aceite se podía vender fácilmente porque se usaba para 4 cosas primordialmente. 4 cosas. Se usaba como alimento. Se usaba para alumbrar la casa, para las lámparas, para ungir los cuerpos luego de bañarse y para ungir los cuerpos después de muertos. Por lo tanto, el aceite se vendía muchísimo. Y quizás esta mujer había guardado ese poco de aceite para su muerte. Quizás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pagar las deudas. Pagar las deudas. En otras palabras, no disfrutes el milagro en caprichos, ¿no? Tenemos que ser responsables. Uno encuentra gente que de alguna manera Dios les multiplica el aceite, pero se olvidan de salir de las deudas. ¿Qué pasaría si llegara una bendición económica a tu vida? No sé, alguien dice, te compro el auto allá afuera y te doy tantos millones y el auto no cuesta eso, cuesta mucho menos. Dice, no, pero es que no cuesta, no, yo quiero pagarte eso, listo. Y te llegó plata así. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Vámonos de vacaciones! No, ¿qué es lo primero que haces? Hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuántas semanas atrás, conversaba con una pareja que quieren casarse, lógico, todos quieren casarse. Y yo estoy preocupados por la fiesta, por la ¿cómo se llama? La ceremonia, no tanto la ceremonia, sino preocupados por la comida, por atender a los parientes, a los que van. Entonces salía una cantidad enorme. Yo le dije, ¿sabe? Mi consejo. Yo no puedo decir lo que hagan. Si yo hubiera quizás tenido en ese tiempo, a lo mejor lo hubiera hecho como ustedes lo están pensando, pero la verdad que como están las situaciones es preferible no tener, no sé, un día de felicidad y pasar 3 años complicados. Preferible que pasen un día por último, no importa que la gente se ponle jugo yupi nomás a la mesa. Compra el Spirit, ¿para qué le voy a comprar Coca-Cola, po? Es una forma de decirlo, usted entiende a lo que me refiero. O sea, ¿para qué entrar en tanto gasto? Si al final los invitados tampoco llegan regalos, así que ya no te hagáis ni problema. Entonces, no, mejor no. Preferible que haga algo moderado para la familia más cercana y el que se enojó para allá. Bueno, ¿qué hacerle? Pero preferible que pases un momento feliz, agradable y sin pensar al otro día que tenéis que pagar una cantidad de cosas. Y vaya a empezar tu matrimonio estresado y a lo mejor vaya a confundir el estrés
que a lo mejor no era, ¿o no? Para mí que no era de Dios que me casara con ella, o para que no era de Dios que me casara con él, porque tengo puras deudas, porque tengo las deudas con él, con ella. O sea, las decisiones deben ser bien tomadas. Ahora, esto es personal, yo no digo que lo hago. ¿Escuchaste al pastor? No. Esto es personal, es su vida, ustedes saben lo que hacen. Pero aquí nosotros debemos entender, debemos procurar salir de las deudas. Entonces uno se encuentra con gente que Dios le multiplica el aceite, pero que no saben qué hacer con lo que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado un trabajo, le ha dado una bendición, hermano, no se vuelva loco. Cambia tu estilo de vida de aquí en adelante. Entonces le dice a la mujer, vende el aceite. Con el dinero paga las deudas. Y con el dinero que te quede, vive tú y tus hijos. El milagro tiene un propósito: impulsarme a hacer mi parte. Hay gente que recibe un milagro y se queda quieta, como si no, el Señor lo va a hacer todo. De aquí en adelante el Señor lo va a hacer todo. Vaya a ver, vieja, de aquí en adelante el Señor, si no tengo para qué salir a trabajar, si el Señor lo va a hacer todo. No. El milagro tiene como inicio el impulsarnos a hacer nuestra parte. ¿Qué le dijo? Anda, vende, paga y vive con lo que queda. Aquí son puros verbos. Anda, vende, paga, vive. Entonces, Dios hizo su parte. Ahora, por supuesto, tienen que ellos hacer su parte. Cada uno de nosotros vamos a recibir de parte de Dios, ya sea un milagro por compasión, y eso termina cuando la situación es suplida en cualquier área de nuestra vida. Pero el milagro por glorificación es algo constante, que no viene porque estamos pasando problemas, que no viene porque tenemos dificultades, que no viene porque tenemos un cierto drama, sino porque es constante. El Señor se glorifica en su vida porque Dios está con usted. O sea, si usted no vende, no paga, usted no come. Dios nos ayude, hermano querido, a dar los pasos de liberación económica. Voy a terminar mejor, ¿eh? Yo creo que es necesario terminar. Terminemos. Recuerda entonces que se vive por principios. La palabra de Dios está llena de principios. Si yo aplico ese principio a mi vida, entonces Dios me va a guiar y me va a dirigir para poder llevar mi vida adelante. Pero si yo no aplico los principios que oigo de la palabra de Dios y simplemente vengo a gozarme, a alegrarme al culto, estuvo lindo, estuvo maravilloso, hoy que estuvo lindo el culto hoy día, pero se olvida de los principios que Dios le ministró y no los aplica a su vida, usted seguirá en la misma condición que usted lleva. ¿Me está escuchando? Entonces, recuerde, hay principios y los principios no son emociones. Los principios deben ser aplicados. Y este es el primer día, hermano querido, que usted debe vivir de su liberación económica. O sea, usted de aquí en adelante debe procurar aplicar los principios de Dios a su vida. Salga de sus deudas. Es como decirle aquí, yo le digo ahora, vaya, venda, pague y viva. Oh, pastor, ¿y qué voy a vender? No sé. Si tiene deuda, vaya, venda, pague y viva. Si hay aquí personas que tienen deudas y que no duermen en la noche, vaya, venda, pague y viva. Imagínense, la cama la debe y trata de dormir en la misma cama y la cama le dice, págame, págame. Entonces, ¿quién duerme bien así? Ahora algunos, lógico, esta es una realidad, ¿no? Cuando se predica una temática de este tipo, algunos dicen, me la habrá tirado a mí, seré yo, Señor. No somos todos y todos. ¿Sí? Aquí no se escapa ninguno, así que esta es una realidad.
Vivimos en un mundo en donde nos presiona a que seamos endeudados constantemente. A usted le ofrecen tarjeta en todos lados y usted agarra y que con esto, por si acaso. Y el por si acaso lo ocupamos en cualquier cosa. Me gustó esto. Porque increíblemente cuando usted está deprimido, está deprimida, ¿qué es lo que hace? Las hermanas que se deprimen van al centro a comprar. No tienen ni plata, pero van al centro. No, es que tengo una tarjetita aquí guardada. Total, 12 cuotas, no es tanto. Son 3,000 pesos mensuales, no es ni una cuestión. 3,000, después me atrasé, son 6,000, más los intereses, 8,000. Me atrasé el tercer mes, ya voy en 14,000. Y así subiendo, y al final la deuda, que eran como, ¿cuánto más o menos? Como, ¿sacó la cuenta usted ya? Que eran como 40,000 pesos, ahora ya la tienen 120. Y decís, ¡oh, qué usura! Bueno, ¿y quién compró? Entonces, vuelvo a decirle, vaya, vende. ¿Qué puedo vender? Lo único que no puede vender su esposa, sus hijos, no los vendan. Pero todo lo demás que tenga en casa puede vender. No venda su casa, pero todo lo demás que tenga puede vender. Puede vender su auto, puede vender su triciclo, puede vender su bicicleta, puede vender monopatín, puede vender el living, el comedor, puede vender todo lo que no es prioridad dentro de su casa. Usted dice, pero pastor, lo que me está diciendo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a quedar yo sin living? ¿Qué va a decir mi familia? Bueno, no pague entonces, pues después viene a quitarle el living, la casa entera. Usted decide. Si usted aplica los principios bíblicos, entonces vaya, venda, pague y viva. Póngase de pie, por favor. Es difícil terminar un mensaje así cuando en realidad nos golpea en un área que es compleja. Porque nosotros pensamos que la iglesia, la vida de la iglesia es espiritual solamente. Pero cuando el área económica anda mal es porque hay algo interno que anda mal. Y Dios trata con las áreas internas de nuestra vida. No debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Creo que no hay necesidad de hacer un llamado al altar, porque todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, tenemos algo de esta realidad. En muchos casos, Señor, hemos tomado decisiones apresuradas. En muchos casos hemos hecho caso omiso a tu palabra y hemos cometido errores, malas decisiones. Pero tu palabra nos enseña, Señor, lo que debemos hacer y procurar, Dios mío, vender, pagar y vivir. Tú no quieres que lleguemos aquí, Señor, cada día llorando por todas nuestras aflicciones, por todos nuestros problemas, y hacer un milagro, Señor, de compasión en nuestra vida que nos suple la necesidad, y luego nos volvemos a meter en otro problema, Señor, y tú nos suples en compasión otra vez y volvemos a meternos otra vez. Porque pensamos que esta vez no será igual a la anterior, porque ahora hemos aprendido, porque ahora tenemos más madurez, porque ahora hemos crecido, pero volvemos a caer en lo mismo. Señor, ayúdanos para aplicar tus principios. Ayúdanos a vivir, Señor, bajo esos milagros de glorificación, que no son por compasión, sino son porque tú estás con nosotros y nosotros estamos cumpliendo con tu palabra y estamos viviendo bajo tus principios. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y permite que esta palabra quede tan grabada en sus corazones y sus mentes que puedas llevarles, Señor, a tomar decisiones correctas. Bendigo cada familia, cada hogar. Bendigo, Señor, lo que tú has puesto en sus manos, la bendición que has puesto en sus manos. Ayúdales para que sean fieles a ti y para que puedan, Señor, vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor.